Daniel Noboa recibió las credenciales como presidente electo e hizo declaraciones sobre sus alianzas en la Asamblea y las líneas rojas que contendría. La información que había en el teléfono de Fernando Villavicencio fue entregada al FBI en Estados Unidos, según su viuda Verónica Zarauz. La Asociación de Medios de Comunicación presenta una demanda de inconstitucionalidad en contra de 2 artículos del reglamento de la Ley de Comunicación. 3 niños mueren en Santo Domingo de los Áchilas a causa del dengue, cuyos casos van en aumento, sobre todo en 3 provincias del país. Israel ingresó con un tanque y vehículos militares al hospital más grande de Gaza en busca de los rehenes y de integrantes del grupo Hamas. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. El binomio ganador de las últimas elecciones presidenciales recibió esta mañana las credenciales del CNE. María Isabel, hola. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos. La entrega de las credenciales es el paso previo a la posesión de Daniel Noboa y Verónica Abad como presidente y vicepresidenta electos. Noboa, su era tiene credencial. La entrega de credenciales fue el escenario de discursos. Daniel Noboa advirtió que tocará fibras sensibles de grupos de poder enquistados en el Estado bajo tramas de corrupción. Patricio Díaz tiene el informe. El presidente electo llegó al Teatro Nacional Sucre de Quito junto a su esposa, su madre y parte de los ministros que lo acompañarán en el gobierno. A su lado, la vicepresidenta electa Verónica Abad. La presidenta del CNE y el vicepresidente del organismo les entregaron la credencial que los confirma como el binomio ganador de las elecciones y que avala su posesión ante la Asamblea el próximo 23 de noviembre. En el acto, el nuevo mandatario hizo una advertencia a quienes están vinculados a la corrupción en el sector público. Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción. Va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar. También habló de los acuerdos en la Asamblea que incluyen, además de su bloque ADN, al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana. Agradezco a las organizaciones políticas que sin condiciones, simplemente con un diálogo fluido, han querido ser parte de una gran unión para sacar adelante el país. Apoyar al Ejecutivo, asimismo que exista paz, balance y progreso en el Legislativo, cosa que mis antecesores lamentablemente no pudieron hacer. El presidente electo insistió, sin embargo, en que este acuerdo tiene líneas rojas. Jamás estaremos a favor de la impunidad y jamás estaremos apoyando a fuerzas políticas o individuos que quieran violentar la Constitución. Noboa habló de su convicción del progreso de los ecuatorianos y de una luz de esperanza frente a lo que vive el país. Y cero tolerancia a la gente que traiciona a su país al querer boicotear la labor de su presidente, violando la Constitución. Es momento de tener valentía, es momento de tener convicción y es momento también de tener la firmeza para tomar las decisiones, de tener la firmeza para ignorar a todas las personas que quieren desviar el camino hacia el progreso. Agradeció también a su padre Álvaro Noboa porque dice que por 25 años le allanó el camino. El próximo viernes recibirá la banda presidencial en el acto de posesión que se realizará en la Asamblea. Se acelera la transición en los ministerios del Interior y de Gobierno. En las primeras reuniones, los ministros salientes entregaron la información presupuestaria de la Policía Nacional y el plan de inversiones a la delegada del presidente electo. Paul Romero con el informe.
El proceso de transición en los ministerios de Gobierno y del Interior se centra en la situación operativa, logística y financiera de la Policía Nacional. Este martes y miércoles, la delegada del presidente electo Daniel Noboa para el proceso de transición, Mónica Palencia, recibió la información de las adquisiciones realizadas durante el 2023. La próxima semana llegarán al país 14.000 chalecos de protección balística, de un total de 50.000 adquiridos en Estados Unidos por $30 millones. Los primeros 11.000 chalecos llegaron en octubre y fueron distribuidos a las unidades tácticas de la policía. Para mediados de diciembre llegará el primer lote de armas de 7.300 pistolas 9 milímetros, 3.500 fusiles y subfusiles, municiones, vehículos blindados, entre otras adquisiciones, por más de $25 millones. En 2023, el gobierno destinó 55 millones para recuperar la capacidad operativa de la institución policial. Según Palencia, hasta el momento la transición se da de forma ordenada y espera que concluya en los próximos días para tomar decisiones. La primera acción, indudablemente, en caso de asumir el rol de ministra, es observar cuál es la gestión que tengo que hacer en virtud de los proyectos que están por concluir. También fue informada sobre la incorporación de 2.300 nuevos policías en diciembre próximo, con los que la institución llegará a 61.100 uniformados. El Banco Internacional de Inversiones Barclays se refirió en un informe a los principales desafíos que tiene el gobierno de Daniel Noboa: mantener la gobernabilidad y demostrar voluntad de pago de la deuda externa. Esto luego de que el riesgo país superara los 2.000 puntos. Luisa María Heredia con los datos. El riesgo país se mantiene en niveles altos. Esta semana inició con 1.977 puntos. Ya para el martes superó la barrera de los 2.000. Llegó a 2.030 puntos. Esto en el mercado internacional aumenta la desconfianza. El banco de inversiones Barclays, con cuyos directivos el presidente electo Daniel Noboa se reunió durante su gira internacional, recientemente emitió un informe en el que describe la difícil situación económica de Ecuador. Considera que las conmociones políticas hicieron que el país retroceda en el camino hacia la consolidación fiscal, mientras las demandas sociales como empleo y seguridad crecieron, lo que podría tener significativos costos fiscales para el nuevo gobierno, que además deberá afrontar los efectos del Niño y el cierre del campo petrolero ITT. Tras ese breve análisis, el ente cita dos grandes desafíos que a su criterio tiene Noboa. El primero es mantener la gobernabilidad. Barclays se refiere en ese punto al pacto legislativo entre el movimiento oficialista ADN, la Revolución Ciudadana, y el Partido Social Cristiano. Cree que el correísmo está dando algo a cambio de algo, como una amnistía legal, lo que a la nueva administración le permitiría alcanzar una tregua política que le dé margen para maniobrar con el envío de leyes económico urgentes que el presidente electo anunció. El segundo consiste en demostrar voluntad de pago de la deuda externa, pese a que Noboa ya advirtió sobre un posible futuro default. Para esto tendría que tomar medidas que reduzcan el desequilibrio fiscal. El banco advierte que reducir el subsidio al combustible y aumentar los impuestos no sería suficiente para cambiar la percepción que hay en el mercado internacional. Barclays incluso se anticipa la posibilidad de que el gobierno de Noboa tome parte de las reservas internacionales ante la coyuntura actual, y no lo ve tan mal. Sugiere usar unos $1.000 millones en recomprar deuda con un precio inferior a la mitad de su valor nominal, lo que incluso le proporcionaría liquidez para cubrir algunas de sus necesidades de financiamiento. Lo que no se debe hacer, especifica, es utilizar esos fondos para financiar los gastos corrientes. Eso sí pondría a Ecuador en una posición aún más vulnerable de la que está ante los ojos de inversionistas y acreedores. Gaza. ¿Cómo parar la guerra? Israel irrumpió en el hospital más grande de Gaza en busca de los 238 rehenes en manos de Hamás y de los centros de operación del grupo terrorista. Ileana Suárez con el informe. Israel confirmó un asalto militar al hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. Media hora antes, advirtió al director del centro médico que iban a entrar para una operación precisa y selectiva.
Medios palestinos denunciaron que tanques israelíes y vehículos tácticos entraron a uno de los patios del complejo hospitalario. Los soldados revisaron las habitaciones e interrogaron a los pacientes y personas que se refugian en el lugar. Agregaron que se tomaron precauciones para mantener a salvo a los civiles y llevaron incubadoras. Lo cierto es que hasta ahora no hay indicios de los rehenes y continúan dentro del lugar con la misión de localizar túneles e instalaciones subterráneas de almacenamiento de armas y material de guerra, como ocurrió ayer en el hospital infantil Ranisi. Hace 2 días, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, evaluaba un posible acuerdo con Hamás para liberar a los 238 rehenes. Pero este martes el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí, Peter Lerner, en una entrevista para CNN, dijo que la operación en el hospital se basó en una necesidad operativa y de inteligencia, con el objetivo de rescatarlos. Sobre la crisis hospitalaria en Gaza, 25 de los 35 centros médicos están fuera de servicio desde el 13 de noviembre, debido a la falta de electricidad. Hay nuevas fechas sin apagones en Ecuador. Luego de la pausa le contaremos cuándo regirá la suspensión. Los cortes de energía eléctrica se suspenden desde el viernes hasta el domingo. El lunes se retomarán a partir de las 10 de la mañana, según informó el Ministerio de Energía mediante un comunicado. Además, el organismo anticipó que el miércoles 22 y jueves 23 de noviembre tampoco habrá racionamientos debido a los actos de cambio de mando presidencial. La reducción de los apagones se da por el incremento en los caudales de las centrales hidroeléctricas Paute y Coca-Codo Sinclair. Con cerca de 5.000 pacientes, Santo Domingo de los Áchilas es la segunda provincia con el mayor brote de dengue en el país. El Ministerio de Salud detalló que en la última semana 3 menores de edad murieron a causa de esta enfermedad. Vanessa Robles amplía. 3 menores de edad, de 3, 4 y 13 años, murieron en Santo Domingo de los Áchilas a causa del dengue. Ellos pertenecen al grupo etario más afectado en esa provincia, considerada la segunda con más casos del país, según el Ministerio de Salud Pública. Las zonas con más proliferación de mosquitos son las parroquias Bombolí, Santo Domingo, Saracay y el cantón La Concordia. Ya se ha convertido parte de nuestro diario vivir, porque este es un mosquito domiciliario, es un mosquito que vive dentro de nuestras casas. Manabí lidera la lista con 6.649 contagios, seguida de la provincia Sáchila con 4.954. Guayas es la tercera con 2.800 pacientes. Hasta la semana pasada se reportaron 23.387 enfermos en Ecuador, un aumento del 42% si se compara con el 2022, donde hubo 16.402 casos. Esta es la cifra más alta en los últimos 7 años que registra el país. Con la llegada del invierno y el fenómeno de El Niño, el número aumentará, según un informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Es un virus que también puede producir una hepatitis, puede producir una meningitis, puede producir una miocarditis. Hay 8 millones de personas en alto riesgo de contagio actualmente. Anoche el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a su directora en Cotopaxi, Patricia Ventimilla. Lo hicieron solo después de que fuera detenida como miembro de una presunta red de corrupción. La procesada formó parte del tribunal que recalificó méritos en el actual concurso de jueces de la Corte Nacional. Informa Jacqueline Rodas. El concurso para elegir 7 jueces de la Corte Nacional tiene una mancha más. La directora del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, Patricia Ventimilla, quien ayer fue detenida y procesada como parte de una presunta red de corrupción, formó parte de los tribunales que recalificaron los méritos de los postulantes a la Alta Corte. Anoche, en sesión del Pleno, el vocal Fausto Murillo recordó quienes nombraron a la funcionaria en febrero pasado. Usted, señor presidente, sea el vocal Muñoz o sea la ex vocal Barreno, quienes en esa mayoría designaron a esos directores provinciales.
Luego se pelearon por mocionar la remoción de Patricia Ventimilla. Si no hay observaciones en contrario, mociono la remoción de esa directora sin perjuicio, señor presidente. Yo lo mocioné. ¿Qué tal si me apoyas? Finalmente Murillo apoyó la moción de Terán y por unanimidad Ventimilla dejó de ser directora del Consejo de la Judicatura en Cotopaxi, acción que toman solo después de su detención. La ahora exfuncionaria está presa. Ayer le formularon cargos por tráfico de influencias junto con 4 personas. Le dictaron prisión preventiva. Según la Fiscalía, en interceptaciones telefónicas descubrieron conversaciones sobre entregar dinero a un juez para que ayude en una audiencia. Otra en la que mencionan pagos de $400 y $700 para ganar juicios o para gestionar cargos públicos. Varios gremios de medios de comunicación demandan la inconstitucionalidad de 2 artículos del reglamento a la ley de comunicación. Francisco Garcés con la explicación. El reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación expedido en agosto por el presidente Guillermo Lasso tiene 2 artículos inconstitucionales. Eso es lo que piensan los representantes de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales, de la Asociación de Radiodifusión de Pichincha, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y la Corporación Ecuatoriana de Televisión, que presentaron una demanda ante la Corte Constitucional. Uno de los artículos impugnados tiene que ver con la prohibición de captar publicidad de las empresas que hacen pronósticos deportivos. Por un lado, expide una ley de fortalecimiento de la economía familiar, en la que determina que la actividad de los pronósticos deportivos es legal, lícita y crea un gravamen. Y posteriormente, cuando expide el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, prohíbe la publicidad de estos pronósticos deportivos. Según la demanda, esa disposición es discriminatoria. El otro artículo dispone la renovación automática de frecuencias de radio y televisión por 15 años para los medios que las tenían adjudicadas antes de noviembre del 2022. La Constitución y la ley establecen que la adjudicación de frecuencias debe hacerse mediante concursos públicos. Lo que pasa es que a veces hay intereses que se mueven en esos momentos en las esferas gubernamentales, pero eso tenemos que aprender a rechazar. Esto tiene que ser por ley y la ley es la que hay que cumplir. La demanda también propone que hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la inconstitucionalidad, podría suspender la aplicación de los artículos impugnados. Al volver, un policía murió tras ser atacado a tiros cuando allanaba una casa en Pelileo, Tungurahua. Además, una mujer falleció luego de ser alcanzada por un rayo mientras caminaba en la playa. La historia completa luego del corte. Un policía murió durante un allanamiento en el cantón Pelileo, esto es en la provincia de Tungurahua. Él y sus compañeros fueron recibidos a tiros en el rescate de una mujer que había sido secuestrada. Fabián Villa amplía este caso. El enfrentamiento ocurrió cerca de las 5 de la tarde de este martes, en el sector El Tambo, en Pelileo, provincia de Tungurahua, cuando 15 miembros de la policía iban a allanar una vivienda donde estaba una mujer que había sido secuestrada en otro cantón por una banda de extranjeros. Al llegar, los uniformados fueron recibidos a bala y uno de los proyectiles impactó al sargento primero Wilson Ortiz Ceballos, de 41 años, miembro del Grupo de Operaciones Especiales GOE, quien falleció en el sitio. Tras varios minutos, uno de los sospechosos fue abatido y otros 5 quedaron detenidos. Al notar la operación policial, cerca de 100 habitantes llegaron a la zona para exigir la entrega de los capturados para aplicar la justicia indígena. En ese momento se desataron discusiones entre los residentes y la policía. Un grupo de ciudadanos trató de impedir la salida de una ambulancia porque decía que ahí estaban sacando escondidos a los 5 detenidos. Pero yo no puedo entregarles a la gente, a los detenidos, para que ellos hagan, lastimosamente, como dice, justicia por su propia mano. Eso no está permitido por la ley, no se puede hacer. En el inmueble donde se encontraba la mujer raptada, se halló un arma de fuego y droga. Los habitantes permanecieron frente a la casa allanada hasta las 9 de la noche, pero luego, al ver que no les entregaron a los detenidos, se retiraron. La audiencia de formulación de cargos contra los 5 capturados está prevista para la tarde de este miércoles.
El presidente de España, Pedro Sánchez, defendió en el Congreso el pacto que hizo con los separatistas catalanes y la ley de amnistía que les prometió a cambio de los votos para permanecer como jefe del gobierno. En la elección de Sánchez se concretaría en la votación de mañana y en medio de protestas de la oposición y manifestaciones callejeras convocadas por el conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox. Reporta Pedro Jiménez. Pedro Sánchez está cada vez más cerca de lograr su investidura como presidente del gobierno español. Su candidatura cobró fuerza después de pactar con independentistas catalanes algunos puntos, incluida la cuestionada amnistía para más de 1000 personas que están presas, enjuiciadas o incluso exiliadas por el fallido proceso que intentó separar a Cataluña del resto de España. En nombre de España y en nombre del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas. Esta mañana ratificó el pacto y defendió así su decisión. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud para consolidar los avances logrados en estos últimos 4 años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso. El pacto con el partido Juntos por Cataluña beneficiará también al líder independentista Carles Puigdemont, una de las figuras más visibles de la Declaración Unilateral de Independencia en 2017. El opositor Partido Popular dice que la amnistía equivale a impunidad y en el debate de hoy, a través del líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, condenó el pacto. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política. Al mismo tiempo, la oposición de la derecha a la investidura de Sánchez se ha vivido también en las calles, hoy con un grupo de manifestantes en las afueras del Congreso, luego de 11 días de marchas y protestas que en el fin de semana concentraron a miles de personas en decenas de ciudades rechazando el pacto del gobierno. Perú pone en vigencia el procedimiento para deportar a extranjeros indocumentados. Un sistema express que se define en tan solo 48 horas desde la detención de las personas. La norma se aplica tras el plazo de 6 meses dado por el gobierno de Dina Boluarte para que los inmigrantes regularicen su situación y tramiten sus permisos temporales de permanencia. El nuevo decreto permite una expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular y aquellos que incurran en delitos. Una mujer murió tras ser alcanzada por un rayo en Colombia. Ocurrió en la playa de La Boquilla, en Cartagena, durante una tormenta eléctrica. La víctima de 34 años era venezolana. Caminaba por la playa cuando de repente un rayo cayó sobre ella y murió. El suceso fue captado por una cámara de seguridad. La mujer fue trasladada en una ambulancia con signos vitales hasta el hospital, donde poco después fue declarada muerta. Colombia, debido a su geografía, es uno de los países más propensos a sufrir este tipo de eventos. La mañana de este miércoles, transportistas pesados bloquearon la vía Aloac-Santo Domingo por falta de seguridad en las carreteras. Los manifestantes quemaron neumáticos, colocaron troncos y atravesaron vehículos para obstaculizar el tránsito. Otro cierre se produjo en la vía Cuenca-Girón Pasaje. Los dirigentes aseguraron que el gobierno no ha cumplido con el resguardo policial que se les había ofrecido. El 30 de octubre, el régimen acordó que personal de la fuerza pública sería desplegado para custodiar y vigilar tramos en las rutas más peligrosas. Y más de $1 millón ha perdido el sector bananero este año por los ataques armados de bandas delictivas a fincas y a la cadena de transporte. William Young informa que las provincias más afectadas son Guayas, Los Ríos y El Oro. Los datos se recopilaron de las denuncias presentadas por productores y exportadores. 3 de cada 4 han sido víctimas de robos y asaltos este año, especialmente en fincas de El Oro, Los Ríos y Guayas. Las pérdidas superan $1 millón este año. Se roban el banano, las cajas y los camiones. Según este gremio, eso también facilita la contaminación de contenedores que luego ingresan a los puertos. Cada semana, cerca de 4.000 de ellos no son revisados. Lo que sí le puedo decir y garantizar es que en los diferentes puertos de Europa, sobre todo, el 100% de la carga de banano se inspecciona.
Por eso nos está afectando la imagen reputacional a la que me refería. Según los bananeros, gran parte de lo robado se comercializa en locales en zonas rurales. Incluso se vende en redes sociales sin controles, pese a que invierten $100 millones en sistemas de rastreo de sus equipos y su carga. Se reunieron con delegados del Servicio de Rentas Internas y de la policía para conformar un equipo que investigue y le dé seguimiento a cada caso. Un problema que lo expondrán en Carondelet porque anunciaron que ya tienen agendada una reunión con el presidente electo. Anoche hubo pánico en un centro comercial en el norte de Guayaquil cuando un hombre fue asesinado al pie del patio de comidas. Diego Cuenca describe el caso. El crimen ocurrió cerca de las 8 de la noche, al pie de un centro comercial que se ubica en la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil. La víctima caminaba por los exteriores del establecimiento cuando fue alcanzado por el sicario, que le propinó 5 disparos y salió corriendo hasta subirse a una moto para huir. La víctima fue identificada como Luis Alfredo Vergara, de 35 años. No posee antecedentes penales y ahora los agentes están tras la pista del criminal, que fue captado por las cámaras de seguridad de ese sector, donde también funciona otro centro comercial. Durante esa mañana, en los exteriores de ese establecimiento se reforzó la seguridad. Conciertos, danza y teatro forman parte de la agenda cultural de la semana. Los eventos artísticos se concentran en el Festival de Artes Vivas de Loja, que comienza este miércoles. La agenda se concentra en Loja con el Festival Internacional de Artes Vivas, que durante 11 días reunirá propuestas escénicas de 25 países. Entre las actividades de este miércoles está la presentación de Mocadic, una obra del grupo teatral chileno La Mona Ilustre, que trata sobre un grupo de marineros que se embarca en una expedición para dar caza a la ballena blanca, de la que se habla con pavor en todos los puertos. A esto se suma un evento multidisciplinario de la compañía mexicana Physical Momentum. Ellos presentan Source, que tiene como pilares la danza y las luces. También participa la compañía Ceiba Danza. Esta agrupación de Manta Manabí presenta Latidos, una obra de danza contemporánea que basa su poética de movimiento en las emociones humanas. Los lugares y horarios se pueden encontrar en la web y redes sociales del festival. La noche del martes se presentó la orquesta de cámara Ars Liberum, junto con el tenor Francisco Ortega, bajo la dirección de David Arutuñán, quien antes estaba al frente de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. 14 artistas entonaron melodías para los asistentes a este evento gratuito en la parroquia María Madre de la Iglesia, en el norte de Guayaquil. Mientras la noche de este miércoles en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil se presenta Desde el Fin del Mundo, una pieza del Ballet Folclórico de Chile llamado Bafocchi. La entrada es libre a las 7:30 de la noche. Bafocchi llevará este espectáculo a otras ciudades como Cuenca el 18 de noviembre y Manta el martes 21. En el Estudio Pulsen de Guayaquil se presentará la obra teatral Platero y Nosotros, que es una adaptación del clásico Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. El elenco está listo para mostrar al público la pieza que busca sumergirlos en un mundo donde la alegría y la tristeza se entrelazan. Su estreno será el jueves a las 8 de la noche. Una pareja argentina y su hijo han visitado ya 29 países a bordo de una furgoneta. Actualmente están en Cuenca, donde Televistazo conversó con ellos para conocer más sobre su paso por Ecuador. Como familia nos definimos como aventureros y como que estamos cumpliendo nuestro sueño, que era conocer todo lo que más podemos. Ellos son José, Celina y Luca. La pareja es argentina y hace 2 décadas se mudaron a España, donde tuvieron a su hijo. En julio del 2021 decidieron conocer el mundo a bordo de esta furgoneta. La ajustaron a sus necesidades y salieron a recorrer el planeta. Estuvimos 3 meses en Irán, atravesando todos los Balcanes, Grecia, Turquía, Georgia y Armenia. Y desde Alemania, Hamburgo, embarcamos la furgoneta en un barco. Desde Hamburgo a Montevideo. Solventan los gastos de comida y combustible con la venta de artesanías y empanadas.
Además, José trabaja desde cualquier lugar con conexión a Internet. Yo soy fotógrafo, ofrecemos servicios para empresas, hoteles. Además, llevo algunas redes sociales de empresas de España y de Andorra, que eso nos da un ingreso fijo. Ya llevan fuera de casa 800 días y han recorrido 29 países. Ahora están en Ecuador. Ecuador está pisando fuerte como para decir, a lo mejor acá nos podríamos quedar a vivir. Aún no definen su próximo destino entre Colombia o algún país de Centroamérica. El FBI tiene información del celular del ex candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio. Otras revelaciones que hizo su viuda al volver. La esposa de Fernando Villavicencio indicó que una copia de seguridad de los archivos que estaban en el celular del asesinado candidato presidencial fue entregada a agentes de investigación en Estados Unidos. Hasta este martes se conocía que el teléfono de Fernando Villavicencio y la información que contenía desaparecieron. El tío de Fernando, Galo Valencia, señaló meses atrás que una de sus hijas arrojó el dispositivo al río Tomebamba en el Austro, según su propia versión en la fiscalía. Ahora la viuda de Villavicencio, Verónica Zarauz, aclara que hay una copia de la información de ese dispositivo y que fue entregada a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI por sus siglas en inglés. Ante la duda que genera del por qué no se entregó la información del teléfono aquí en el Ecuador y se fue a dejar en Estados Unidos, además un país extranjero, nosotros no confiamos porque dentro del proceso de la instrucción fiscal se filtraba muchísima información que iba a parar en manos de ciertos abogados que la tuiteaban además en las redes sociales. Entonces nada era de esperarse de que la información que mantenía Fernando también sea publicada. Cuenta que una tercera persona viajó a ese país y entregó a los agentes la información. Por seguridad no revela nombres ni fechas. La entrega se dio en Estados Unidos, a pesar de que agentes del FBI viajaron a Quito para ayudar en las investigaciones sobre el sicariato. Zarauz cuenta que lo entregado es un respaldo de la información que contenía el móvil de su esposo asesinado al terminar un mitin político el 9 de agosto. Es el mismo teléfono, entiendo que horas después de haber sido asesinado Fernando, sacaron una copia íntegra del teléfono, porque esto es solo un aparato, puede estar vacío incluso. Lo importante del teléfono era la información que contenía y la información que manejaba Fernando dentro de sus investigaciones y todo lo relacionado con los grupos políticos, los grupos de narcotráfico, las amenazas que él recibía. Todo lo que estaba en el teléfono está ahora en manos de la justicia americana. Ella asegura que el celular nunca fue solicitado por la fiscalía y espera que la información pueda ayudar a dar con los asesinos intelectuales de su esposo. Este 29 de noviembre se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra de 6 de las personas acusadas de ser los autores materiales. En audiencia también se declarará la extinción de los cargos en contra de 7 procesados que fueron asesinados al interior de las prisiones en las que se encontraban.